En el corazón de Madrid, en un parque apacible con árboles frondosos y senderos de grava, Hugo, un padre soltero de mediana edad, se sentaba todas las tardes en un banco verde junto a su hijo Mateo. Hugo tenía una expresión serena, un aire cansado tras largas jornadas laborales como técnico de laboratorio, y un corazón tan cálido que su mirada transmitía un refugio silencioso a cualquiera que se acercara. Mateo, de unos 8 años, correteaba por el césped persiguiendo una pelota roja, mientras Hugo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Cada tarde repetía esa escena tranquila, hasta que un día algo cambió. A lo lejos, una niña en silla de ruedas permanecía cerca de un grupo de niños que montaban bicicletas. Ella seguía con la mirada cada pedalada, cada carcajada, con una mezcla de esperanza y tristeza, que conmocionó a Hugo desde el primer momento. No estaba sola, junto a ella había un carrito vacío que parecía esperar a alguien que nunca llegaba. Con paso decidido, Hugo se levantó del banco. Se acercó con respeto, se agachó a su altura y le preguntó con voz suave: «¿Te gustaría aprender a montar bicicleta?». La niña, vestida con ropa cómoda y una chaqueta ligera como si esperara algo, asintió sin hablar, con los ojos llenos de una mezcla de deseo y cautela. Sin prisa, Hugo la saludó. «Me llamo Hugo y este es mi hijo Mateo. Si quieres podemos intentarlo mañana». La niña no respondió con palabras, pero su pulsera de oro con inscripciones en árabe captó la atención de Hugo. Un detalle delicado casi escondido entre su ropa que transmitía una historia aún no revelada. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Hugo acudió al parque puntual llevando consigo una bicicleta adaptada que él mismo había modificado. Había sustituido las ruedas traseras por 2 apoyos laterales y montado un manillar reforzado para ofrecer estabilidad. Allí estaban también los 2 triángulos reflectantes que él mismo instaló, pensando en seguridad ante todo. Mateo, curioso y entusiasta, se integró con naturalidad. Ayudaba a colocar la silla, a sujetar el manillar y, sobre todo, a celebrar cada pequeño avance de su nueva amiga. La niña sonreía, a veces soltaba una risa tímida, y en ese ambiente de cuidado y constancia, comenzó a confiar. La cultura española, con su calidez y su cercanía, se reflejaba en ese pequeño grupo improvisado. Vecinos del parque se detenían para ver, preguntaban con amabilidad si podían ayudar, y algunos pasaban el tiempo comentando lo bien que se llevaba ese padre con aquella niña callada. Era como si en ese rincón del parque hubiera surgido un microcosmos de solidaridad cotidiana, sin grandes gestos, pero con gran fuerza emocional. La niña cada tarde repetía el ritual, saludaba a Hugo y a Mateo. Con una inclinación de cabeza, su pulsera bromeaba con la luz del sol, y lentamente sus músculos se acostumbraban al movimiento del pedaleo. Hugo no la presionaba, sabía que la verdadera enseñanza no estaba en la velocidad, sino en la seguridad, en la confianza. Fue en uno de esos atardeceres cuando algo cambió del todo. El sol bañaba todo en tonos dorados. La niña avanzó unos metros por sí sola, con Hugo corriendo a su lado, y Mateo animándola con un «Bravo, lo estás haciendo genial». La expresión de felicidad en el rostro de la niña fue tan pura, tan auténtica, que seguramente conmovió incluso al viento. En ese instante, un turista sacó su móvil y grabó la escena sin proponérselo. Capturó la caída del miedo, el ascenso de la esperanza, el crujido del parque bajo las ruedas, la risa de Mateo y a Hugo gritando entusiasmado. Ni él sabía que estaba documentando algo que al día siguiente daría la vuelta al mundo. Mientras tanto, el vínculo entre Hugo y aquella niña, cuya identidad aún quedaba en sombras, se fortalecía. Él no sabía su nombre, ella no decía nada más que los gestos necesarios para comunicar su gratitud silenciosa. La pulsera, esa pieza de oro con grabados árabes, permanecía intacta como una pista dorada dejada en medio de una historia que aún no se contaba. Bajo la atmósfera madrileña, el murmullo de los paseantes, el murmullo lejano del tráfico, el saludo amable de un anciano que pasea a su perro, se fraguaba una conexión que iba más allá de las palabras. La humanidad de un padre soltero, el condicionamiento de una niña traumatizada y la sencillez de una bicicleta convertida en puente de inclusión. Todo formaba parte de un relato más profundo.
Y así concluye la primera parte. Queda en el aire la pregunta: ¿quién es realmente esa niña? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿por qué esa pulsera tan fuera de lugar en aquel parque madrileño? Al día siguiente, el sol madrileño iluminó el parque con una luz suave, que parecía invitar a nuevos comienzos. Hugo estuvo allí como de costumbre con la bicicleta adaptada que había preparado meticulosamente la noche anterior. La bicicleta tenía un asiento ligeramente más ancho, 2 ruedas laterales de apoyo y un manillar reforzado adornado con cinta reflectante de colores cálidos. Era una construcción sencilla, pero hecha con cuidado y dedicación. Mateo, emocionado, se acercó con energía. «Papá, hoy damos más vueltas, claro, campeón», respondió Hugo sonriendo. La niña en silla de ruedas apareció puntualmente como si tuviera un compromiso secreto con el parque y con ellos. Se detuvo a unos metros, siempre guardando la misma distancia. Luego, con una mirada tímida, se acercó. Hugo la saludó con cordialidad. Colocó la bicicleta enfrente de ella y dijo con voz suave: «¿Quieres probar un poco de pedaleo hoy?». Ella asintió levemente. Hugo y Mateo la ayudaron. Su hijo sujetaba el manillar mientras Hugo ajustaba el asiento. Luego la empujaron un tramo suave. Aunque fue breve, aquello fue suficiente para que la niña sintiera que estaba rompiendo una barrera invisible. Su cuerpo respondió, el manillar vibró, y su expresión se tornó atenta, casi ingeniosa. Durante los siguientes días se repitió el ritual con implicación creciente. Hugo venía preparado con una botella de agua fresca y toallitas húmedas. Mateo traía un pequeño bocadillo para compartir. El parque se fue llenando de escenas cotidianas de cortesía española. Una vecina trajo un termo de café. Un anciano preguntó si necesitaban herramientas. Otro transeúnte les deseó suerte con una sonrisa. Todo ocurrió de manera natural, sin fanfarrias. Sin cámaras, solo una comunidad que observa y se siente partícipe sin intervenir. La niña, silenciosa pero observadora, empezaba a confiar. A veces se giraba para ver a Hugo y sonreía al sentir el viento en el pelo. Le costaba articular palabras, aún salvo un leve susurro de agradecimiento. «Gracias». Fue la primera palabra que escucharon. Hugo compartió con Mateo: «Hoy la escuché decir gracias. Es poco pero suficiente». Mateo asintió emocionado. «Ya dijo una palabra, papá. Hoy es un gran día». Aquel día Hugo decidió hacer una variación en el ejercicio. La llevó al borde del césped y le pidió que moviera los pies sin la ayuda de las ruedas laterales. Fue un avance modesto. La niña logró desplazar la bicicleta unos centímetros sola. Hugo aplaudió suavemente mientras levantaba una mirada orgullosa hacia ella y hacia la pulsera dorada que brillaba discretamente al sol. En la cultura española, los pequeños gestos son tan valorados como los grandes. No se trata de una hazaña olímpica, sino de un impulso humano que despierta esperanza. Aquella niña estaba aprendiendo a moverse, a confiar en su cuerpo, a escuchar a su voz. Y lo hacía junto a un padre que ofrecía paciencia en cada repetición, sin prisas, sin exigencias. Después de un par de semanas, su presencia se volvió habitual. Se saludaban los de siempre. «Hola Hugo, buenos días chicos. ¿Cómo va el entrenamiento?», le preguntaban otros padres. Todos admiraban la constancia y el silencio de aquella niña, ahora con nociones cada vez más claras de equilibrio. Cada sesión comenzaba con un saludo y acababa con un aplauso colectivo si la niña avanzaba un poco más. A veces se quedaban a charlar vecinos, compartían historias de inclusión, voluntariado, en asociaciones, experiencias con niños con movilidad reducida. Ese parque en Madrid se transformó en un espacio de diálogo sin etiquetas, de solidaridad sin pretensión. La niña llevó siempre su pulsera árabe como un símbolo silencioso. Nadie preguntaba directamente por ella. Hugo suponía que era algo muy personal, quizás relacionado con su familia. La respetaba, la contemplaba como parte de ese mundo que todavía estaba velado. En una tarde particularmente cálida, un vendedor ambulante pasó ofreciendo helados. Mateo se acercó y compró 2, uno para él y otro para la niña. Al entregárselo, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Fue un momento tierno, sus labios probaron el helado por primera vez, y una chispa de alegría infantil tan española como cualquier otra se reflejó en sus ojos.
Después eligió hablar helado. Bueno, las palabras eran pocas pero cargadas de fuerza. Hugo le respondió: ¿Te gusta Somos Campeones del helado entonces? En ese instante, una mujer de abrigo beige apareció de nuevo en la distancia. Observó la escena el vendedor, la niña, Hugo y Mateo. No intervino solo, permaneció en el borde del parque. Hugo sintió una ligera tensión, pero siguió concentrado en su alumna silenciosa. Aquella mujer seguía sin acercarse como parte de un telón que aún no se descorría. Durante esas semanas, Hugo se esforzó en crear nuevas rutinas. Un día incorporó música para que la niña moviera los pies al ritmo de flamenco suave. Otro día propuso una pausa para estirar los brazos y respirar profundamente mirando el horizonte urbano. Siempre con cuidado, respetando su cuerpo y límites. Porque la verdadera enseñanza no era solo montar bicicleta, era sentir libertad, recuperar un trozo de infancia, escuchar su corazón latir. En un lunes por la tarde, la niña avanzó más metros que nunca antes sin apoyo. Al llegar al final del camino, se giró y levantó la mano en un gesto tímido, pero claro, un saludo. Hugo casi contuvo la respiración. El parque entero presenció su triunfo silencioso. Alguien murmuró: «¡Qué fuerza tiene esta niña!». Entre aplausos suaves y miradas cómplices, aquella niña había dejado de ser mera espectadora para convertirse en protagonista de su propia historia. Mientras tanto, la pulsera dorada seguía brillando. Hugo se preguntaba por su mensaje. ¿Por qué inscripciones árabes en una niña que jamás había hablado y que ahora empezaba a pronunciar sus primeras palabras? ¿Quién era ella? ¿Por qué aquella pulsera? ¿Y qué razones la mantenían en silencio? Esa parte del misterio aún no se revelaba. Hugo no presionaba. Sabía que el tiempo, la confianza y el afecto auténtico eran la llave para abrir esa cerradura. En su mente latía una pregunta constante. ¿Qué mundo venía detrás de esa niña callada traída de un pasado que parecía lejano? La cultura española tiene un dicho: poco a poco se anda lejos. En ese pequeño trayecto de bambalinas cotidianas, el parque, la bicicleta, la pulsera, el helado, el aplauso colectivo estaba en marcha. Algo potente, un vínculo humano que desafiaba etiquetas y fronteras. Una niña con historia extraña entraba en el crisol madrileño, donde la inclusión, el cariño y lo cotidiano podían hacer temblar la rigidez de un pasado inaccesible. La parte 2 termina aquí. El lector se queda con el sabor dulce del helado, el crujido del paso sin ruedas, y con la mirada distante de la mujer del abrigo beige que aún no revela su propósito. La historia avanza con ternura y expectación. ¿Qué secreto guarda aquella pulsera? ¿Quién la observa desde lejos? Y sobre todo, ¿cómo influirá este vínculo de mirada, trabajo y paciencia en lo que está por venir? Aquel martes por la tarde el parque tenía una luz especial. Las hojas de los castaños crujían bajo los pasos de los paseantes, y el aroma a pan recién hecho procedente de la panadería de la esquina flotaba en el aire. Hugo había llegado temprano con Mateo, como siempre, cargando la bicicleta adaptada y una bolsa con fruta. Era ya casi un ritual. La niña apareció puntual con su eterna chaqueta azul y su inseparable pulsera de oro que brillaba tímidamente bajo el sol. Hugo la saludó con una sonrisa y comenzó el proceso de acomodarla sobre la bicicleta. Ese día, sin embargo, algo se sentía distinto. Desde una esquina del parque, sentada en un banco de piedra junto al kiosco cerrado, estaba la mujer del abrigo beige. Había estado allí otras veces, pero siempre fugaz, siempre distante. Esta vez no se ocultaba. Observaba de frente con las manos entrelazadas sobre el regazo, las piernas cruzadas, y una expresión entre nostalgia y atención extrema. Hugo la notó de inmediato, no por paranoia, sino por instinto. Como padre tenía la capacidad de detectar lo que se salía de la normalidad. Aunque intentó ignorarlo, algo en la postura de aquella mujer le hizo mantenerla en el rabillo del ojo, mientras guiaba a la niña por la explanada. Mateo, ajeno a todo, animaba como siempre. «¡Vamos, campeona! ¡Tú puedes!». La niña avanzaba con seguridad creciente. Ya no necesitaba tanto apoyo. En algunos momentos, incluso soltaba una mano del manillar para saludar a Mateo,
o hacer un gesto espontáneo. Hugo la observaba con una mezcla de asombro y admiración. Aquel ser que había llegado al parque sin palabras, sin sonrisa, ahora comenzaba a brillar. Cuando terminaron la sesión, Hugo ayudó a la niña a sentarse en su silla de ruedas con cuidado. Mientras recogía la bicicleta, la mujer del abrigo beige se acercó. Sus pasos eran elegantes, firmes, casi silenciosos. Su rostro de rasgos marcadamente árabes tenía una belleza contenida sobria. Vestía con discreción, pero con una elegancia que no pasaba desapercibida. «Disculpe», dijo con voz serena y un leve acento extranjero. «¿Es usted el señor que ha estado ayudando a esta niña durante las últimas semanas?» Hugo se irguió un poco sorprendido. «¿Sí? Bueno, no sé si ayudar es la palabra exacta. Solo pensé que quería montar en bici. ¿Y? Bueno, yo tenía una que modifiqué hace tiempo para niños con movilidad reducida». La mujer asintió con un gesto lento. «Lo sé. He estado observando». «No se alarme», añadió al ver la leve incomodidad en los ojos de Hugo. «No soy policía ni periodista. Solo quería agradecerle». Hugo frunció el ceño intrigado. «¿Es usted su madre?» «No exactamente, pero formo parte de su vida desde que nació. Mi nombre es Samira», dijo extendiéndole la mano. Él la estrechó algo desconcertado. «Hugo, encantado. Y él es Mateo, mi hijo». Mateo saludó con educación, curioso pero prudente. «Hola, señora. ¿Es usted de su familia?», preguntó señalando a la niña. Samira sonrió con tristeza. «Soy algo así como su tutora, o su protectora. Su madre falleció hace unos años. Su padre no está presente, y por motivos que no puedo explicarle aún, se decidió que ella viviera en España lejos de cualquier exposición pública». Hugo sintió que algo dentro de él se encogía. Exposición pública, protección. ¿Qué historia escondía aquella niña? «No suelo hablar con desconocidos sobre estos temas», continuó Samira. «Pero he visto cómo la ha tratado, cómo no ha hecho preguntas, cómo le ha ofrecido lo mejor que tiene sin esperar nada a cambio. Y eso, señor Hugo, no tiene precio». «No lo hice por recompensa», respondió él con sinceridad. «La vi sola. Me recordó a alguien que conocí hace tiempo. Y pensé, si yo puedo hacer algo aunque sea mínimo, debo hacerlo». Samira bajó la mirada. Ella no hablaba desde hace casi un año. ¿Y ahora? Ha dicho gracias, ha pronunciado helado, ha reído. Créame, eso no lo habíamos conseguido ni con psicólogos ni con terapeutas. Hugo miró a la niña que jugaba a empujar una hoja seca con el pie. Una escena tan común, pero que ahora tenía un valor inmenso. «¿Cómo se llama?». Samira dudó un instante. «Su nombre es Laila». El nombre se le clavó a Hugo en algún rincón del pecho. Era tan suave, tan melodioso, que parecía no pertenecer a este mundo. «¿Y qué pasará ahora?», preguntó él. «Eso dependerá de muchas cosas. Pero quiero pedirle algo, Samira». Lo miró directamente a los ojos. «No deje de venir. No cambie nada. No le diga que sabe su nombre. No le hable de mí. Solo siga siendo usted. Ese hombre que le enseña a volar con ruedas». Hugo asintió con la garganta apretada. «Lo haré». Samira se alejó sin decir más. Sus pasos desaparecieron entre los árboles del parque, mientras las farolas comenzaban a encenderse una a una. Esa noche, Hugo no pudo dormir. Le dio vueltas al nombre, a la mujer, a las palabras exposición pública y a la extraña sensación de que Laila no era una niña cualquiera. Había algo más, algo profundo, delicado y enorme detrás de esa historia. Pero eligió confiar, como lo había hecho desde el primer día. Hacienda. Al día siguiente, volvió al parque con la bicicleta y una sonrisa. Laila lo esperaba, y él estaba allí para ella. Los días pasaban y el parque se había convertido en un pequeño escenario de milagros cotidianos. Cada tarde, entre las sombras alargadas de los árboles y el murmullo de los niños jugando, se repetía la misma escena que ya muchos vecinos del barrio esperaban con cariño. Laila pedaleando con esfuerzo, Hugo caminando a su lado y Mateo aplaudiendo con entusiasmo.
Era como una coreografía silenciosa de superación repetida con paciencia y ternura. Layla ya era capaz de recorrer varios metros sin ayuda a mantener el equilibrio y en ocasiones hasta soltar una tímida carcajada cuando el viento le desordenaba el flequillo. Una tarde de sábado, mientras las familias llenaban el parque con meriendas y conversaciones alegres, apareció un grupo de turistas cámara en mano. Uno de ellos, un joven alemán con gorra roja, comenzó a grabar escenas del parque, niños jugando, músicos callejeros, palomas volando, y luego se detuvo en Layla. Él no sabía quién era ella. Solo captó algo que le llamó la atención: una niña en silla de ruedas, que ahora montaba en bicicleta guiada por un hombre y un niño. Su cámara se centró en ese momento mágico en el que Layla soltó los frenos, empujó con fuerza y avanzó sola, pedaleando con los dientes apretados y los ojos brillantes. Hugo corría junto a ella sin tocarla, gritando: «Vamos, campeona, tú puedes, tú puedes». Mateo corría detrás agitando los brazos y riendo. Fue apenas un minuto de vídeo. Un minuto que atrapaba una historia sin palabras, una niña superando sus límites, un padre soltero que no era su padre pero la trataba como si lo fuera, y un niño que compartía sin celos. El turista dejó de grabar conmovido y esa misma noche subió el vídeo a redes sociales bajo el título: «Un hombre español le enseña a una niña en silla de ruedas a montar en bici». No lo sabían entonces, pero ese vídeo cambiaría sus vidas. Al día siguiente, Hugo se despertó con el móvil vibrando sin parar. Mensajes de amigos, llamadas de números desconocidos, notificaciones de redes sociales. «¿Papá? ¿Qué pasa con tu teléfono?», preguntó Mateo mientras desayunaban. Hugo revisó el móvil confundido. El vídeo del parque ya tenía más de 2 millones de visualizaciones. Medios de comunicación como RTV, El País, incluso BBC Mundo, habían compartido el clip con titulares como «La bondad en su forma más pura» o «El héroe anónimo de Madrid». El rostro de Layla no aparecía claramente y el turista había sido discreto al no exponer sus datos. Pero Hugo sí era reconocible. Una vecina del barrio, emocionada, le etiquetó en un comentario. Y todo explotó. Le escribían desde asociaciones de inclusión, fundaciones, colegios, periodistas. Querían entrevistas, colaboraciones, programas especiales. Le llamaron desde un canal de televisión para invitarle al prime time. Hugo, que no tenía redes sociales más allá de un viejo Facebook lleno de fotos de Mateo en carnavales, se sentía completamente sobrepasado. «No entiendo nada, hijo. Solo hicimos lo que hacemos siempre». «Sí, pero ahora el mundo lo ha visto», respondió Mateo con una sonrisa de orgullo. «Y todos saben lo bueno que eres». Esa misma tarde en el parque todo parecía distinto. Había fotógrafos escondidos tras árboles madres con móviles grabando y hasta un par de reporteros intentando hablar con los vecinos. Layla, al ver a tanta gente, se quedó inmóvil. Volvió a su silla y no quiso pedalear. «No pasa nada, cariño», le susurró Hugo. «Si hoy no te apetece, solo nos sentamos». «Como quieras». Se sentaron en silencio los tres mientras el bullicio del parque giraba a su alrededor. En ese momento Samira apareció de nuevo. Esta vez no se detuvo a distancia. Caminó directamente hacia ellos con gesto sereno pero preocupado. «Necesitamos hablar», dijo mirando a Hugo a los ojos. Se alejaron unos metros dejando a Mateo junto a Layla con una bolsa de galletas. «El vídeo ha llegado hasta donde no debía llegar todavía», dijo Samira. «Nos han llamado. Desde la embajada». «¿Embajada?», preguntó Hugo sorprendido. «De Alcamar», respondió ella con calma. «El país del que proviene Layla». Hugo sintió que se le secaba la boca. «¿Me estás diciendo que...?» Samira asintió. «El vídeo se ha vuelto viral en todo el mundo árabe. Y la familia real lo ha visto». Hubo un silencio denso. Hugo procesaba la información como si le hablasen de una película. «¿Ella es una princesa?», preguntó a un incrédulo. Samira bajó la voz. «Ella es hija de una princesa. Una mujer valiente que fue víctima de un atentado hace 3 años. Layla sobrevivió, pero desde entonces vive bajo protección. Nadie fuera de un círculo muy reducido conocía su ubicación actual. Hasta ahora». «¿Y qué quieren hacer ahora?», Samira suspiró. «Quieren agradecerte públicamente. Están organizando una rueda de prensa. Y también
quieren reencontrarse con Laila. ¿Reencontrarse? ¿Se la van a llevar? Samira dudó. Eso aún no está decidido. Pero se ha abierto una puerta. Y tú estás dentro. Hugo miró hacia donde Laila y Mateo reían con una simple galleta en la mano. Ella por fin había empezado a hablar, a confiar, a vivir. No permitiré que algo la haga retroceder. Ni por un título real, ni por cámaras, ni por nada. Samira lo miró con ternura. Por eso confían en ti. Porque tú no viste a una princesa, viste a una niña. Esa noche, Hugo recibió una videollamada extraña. En la pantalla, un hombre elegantemente vestido con túnica blanca y pañuelo tradicional se presentó como el embajador de Alcamar en España. Señor Hugo, su bondad ha tocado los corazones de miles. En nombre de mi nación le damos las gracias y le invitamos formalmente a un encuentro en la embajada. No se preocupe, será discreto. Pero es importante. Hugo no respondió de inmediato. En su interior algo le decía que esto ya no era solo una historia entre un parque y una bici. Ahora era algo mucho más grande. ¿Y ahora qué pasará? ¿Se expondrá la verdad de Laila al mundo? ¿Podrá Hugo protegerla de todo ese ruido mediático? La historia que empezó con pedales y paciencia, ahora tomaba un rumbo impredecible. Aquel domingo por la mañana, Hugo se despertó con la sensación extraña de que algo importante estaba a punto de ocurrir. No era ansiedad exactamente, sino ese cosquilleo que se tiene antes de una entrevista, un nacimiento o una despedida. El sol se filtraba por las cortinas de su modesto piso en el barrio de Carabanchel, y en la cocina olía a pan tostado y zumo de naranja. Mateo, con su pijama de dinosaurios, desayunaba mientras veía dibujos animados. Hugo intentaba concentrarse en el café, pero su móvil no paraba de vibrar. Mensajes de números desconocidos, correos de periodistas, peticiones de fundaciones, incluso una solicitud de entrevista de una televisión de Dubái. Todo por un vídeo que no había buscado ni planeado. De pronto, el móvil sonó. Un número largo con prefijo internacional. Dudó en contestar, pero algo le impulsó a hacerlo. ¿Sí? Señor Hugo Álvarez, preguntó una voz masculina con acento extranjero pero castellano impecable. Él mismo. ¿Quién llama? Habla el embajador de Alcamar en España. Le llamo desde nuestra delegación en Madrid. Sé que esta llamada puede parecerle sorprendente, pero le agradeceríamos mucho si pudiera concedernos una pequeña reunión privada esta tarde. Hugo se quedó en silencio unos segundos. ¿Una reunión? ¿Sobre Laila? Sobre usted. Y sobre ella, por supuesto. Le rogamos que venga solo. Nuestros conductores irán a buscarle. La niña estará bien en su ausencia. Antes de que Hugo pudiera responder, el embajador añadió con cortesía: no es una orden, es una invitación, pero hay algo que debes saber. Hugo colgó con el corazón en la garganta. Miró a Mateo, que seguía en lo suyo ajeno a todo, y pensó que sí que tenía que ir. No podía proteger a Laila sin saber lo que se ocultaba detrás de aquella pulsera dorada. A las 5 de la tarde en punto, un coche negro con matrícula diplomática se detuvo frente a su edificio. Un chofer con traje oscuro bajó y le abrió la puerta sin decir palabra. Hugo, vestido con lo más formal que encontró, camisa blanca y chaqueta que no usaba desde la comunión de su sobrino, subió al coche con el estómago revuelto. El trayecto fue silencioso. Pasaron por calles principales, cruzaron el Paseo del Prado y finalmente se adentraron en una zona residencial cerca del barrio de El Viso, donde se encontraba la embajada de Alcamar. El edificio era discreto pero imponente, con altos muros blancos y una puerta metálica custodiada por 2 agentes de seguridad. Dentro el ambiente era sereno, con alfombras persas, lámparas de cristal y un perfume a incienso suave que flotaba en el aire. Un asistente le ofreció té de menta y lo condujo hasta una sala de reuniones donde lo esperaba el embajador, un hombre de unos 60 años con barba canosa perfectamente recortada y túnica tradicional blanca con bordes dorados. «Bienvenido, señor Álvarez», dijo en tono cálido. «Siéntese, por favor». Hugo lo hizo aún tenso. «Le agradezco que haya venido. Sabemos que esta situación le ha tomado por sorpresa. También a nosotros. Nadie esperaba que ese vídeo llegara tan lejos ni tan rápido». «No fue intencionado», se apresuró a decir Hugo. «Ni siquiera sabía que nos estaban grabando». «Lo sabemos.
Precisamente por eso estamos aquí, por su naturalidad, su honestidad y su humanidad. No cualquier persona habría hecho lo que usted hizo por Laila. El embajador sacó un sobre de terciopelo y lo colocó sobre la mesa. Lo abrió y sacó una fotografía. Era una imagen de una mujer bellísima con ojos almendrados y sonrisa triste. Junto a ella, una niña de unos 3 años, Laila. Esta fue su madre, dijo el embajador. La princesa Samira Al-Farik, hermana del actual emir de Alkamar. Murió hace 3 años en un atentado mientras viajaba con su hija. Laila sobrevivió pero quedó emocionalmente devastada. Desde entonces ha estado bajo nuestra protección fuera del foco mediático. España era el lugar ideal, seguro, amable, sin sospechas. Y ahora preguntó Hugo con la voz tensa. ¿Van a llevársela? No lo sabemos aún. Esa decisión no depende solo de nosotros, sino también de ella. Y si me permite decirlo, de usted. ¿De mí? El embajador asintió. La familia real desea conocerle y agradecerle en persona lo que ha hecho. Laila ha comenzado a hablar, a sonreír. Todo gracias a usted. Su Majestad está considerando invitarle a formar parte del entorno de Laila de manera más oficial. ¿Qué quiere decir oficial?, preguntó Hugo con recelo. Significa que podría acompañarla a Alkamar como su tutor y protector. Recibiría usted y su hijo todas las garantías: vivienda, educación, incluso ciudadanía, si así lo desea. Hugo se quedó en blanco. Yo solo soy un padre soltero. Trabajo en un laboratorio de día, llevo a mi hijo al colegio, hago lo que puedo. No soy nadie importante. Precisamente por eso, respondió el embajador con una sonrisa. Porque no quiere nada. Porque ha hecho todo sin esperar nada. Porque, como dijo su Majestad, algunos corazones valen más que 1000 coronas. Al salir de la embajada, Hugo sentía que el mundo giraba más deprisa de lo que podía asimilar. Subió al coche en silencio, repasando cada palabra, cada gesto, cada mirada. ¿Era real todo aquello? Una familia real queriendo llevárselo a otro continente por haber enseñado a una niña a montar en bici. Cuando llegó a casa, Mateo corrió a abrazarlo. ¿Dónde estabas, papá? En un sitio raro, hijo, dijo Hugo abrazándolo con fuerza. Hablando con gente de muy lejos. Mateo se rió. Del espacio. Casi. Del desierto. Esa noche, mientras Laila dormía en el sofá acurrucada con la manta que Mateo le prestaba cada vez que se quedaba a cenar con ellos, Hugo la miró y pensó, ¿qué haré si mañana llaman de nuevo? Lo que comenzó con un simple acto de bondad estaba a punto de cambiarlo todo. Era lunes por la tarde. Hugo había salido del trabajo antes de lo habitual, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón aún atrapado en la conversación con el embajador del día anterior. A cada paso su mochila le pesaba menos que las dudas que llevaba por dentro. Al llegar al parque, vio a Laila jugando con Mateo. No montaba en bicicleta ese día. Solo empujaba hojas secas con los pies, riéndose por cosas pequeñas como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Hugo se sentó en el banco de siempre, intentando recuperar algo de normalidad, hasta que, como una sombra que ya formaba parte de ese paisaje, apareció Samira, la mujer del abrigo beige. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz suave. Él asintió y se alejaron unos metros hacia una zona más tranquila del parque, bajo un castaño donde las hojas caían en espiral. He hablado con el embajador, dijo Hugo sin rodeos. Me ofrecieron ir a Alkamar con Laila, como tutor, como parte de su nueva vida, y no tengo ni idea de qué hacer. Samira bajó la mirada. Entonces ha llegado el momento de contarte la verdad. Toda la verdad. Hugo frunció el ceño, preparándose para lo inesperado. Laila no es solo hija de una princesa, empezó Samira. Es la única heredera directa de la familia real por vía materna. Su madre, Samira Al-Farik, era la hermana del actual emir, sí, pero también la mujer más respetada en toda la nación. Fue una figura pública, diplomática, médica, voluntaria. Una mujer fuerte. ¿Y qué pasó exactamente? Samira suspiró hondo. Hubo un atentado. No contra ella, sino contra su esposo, un reformista progresista que incomodaba a ciertos sectores del gobierno. Ella iba con Laila en el coche. Solo sobrevivió la niña, aunque no completamente.
¿A qué te refieres? Laila quedó con secuelas físicas, pero lo más grave fue lo emocional. Dejó de hablar de caminar voluntariamente. Se cerró al mundo. Y decidimos traerla aquí a un lugar donde pudiera recuperar su infancia sin miedo ni cámaras. Y nadie la buscó. Oficialmente murió. Solo un círculo muy estrecho sabía la verdad. Pero el vídeo cambió todo. No por el escándalo, sino porque por fin volvió a hablar. Volvió a vivir. Hugo miró hacia ella con una mezcla de sorpresa y responsabilidad. Yo no sabía nada de esto. No lo necesitabas, dijo Samira. Y sin embargo hiciste lo que nadie pudo. Ni psicólogos, ni especialistas, ni nosotros. Tú le diste algo que ni el dinero ni la nobleza pueden comprar: confianza sin condición. Hugo tragó saliva. Sus palabras pesaban. ¿Y ahora qué? Ahora necesitamos tu ayuda. Ella confía en ti, solo en ti. Si tú no vas, se cerrará de nuevo. La familia quiere que estés en su entorno, que la acompañes en este nuevo capítulo. Pero no te lo van a imponer. Es una decisión tuya. Y si me niego, entonces Laila seguirá aquí durante un tiempo. Hasta que las presiones crezcan, hasta que venga la política, y quizás la pierdan otra vez. Hugo la miró con los ojos húmedos. Era demasiado para un hombre que solo quería ayudar a una niña a montar en bici. Samira, yo no soy diplomático, no tengo estudios de protocolo. Soy técnico de laboratorio y padre soltero. Eres justo lo que ella necesita, respondió ella con convicción. Un hombre normal, con corazón. Esa noche, en casa Hugo no durmió. En la habitación contigua, Mateo dormía plácidamente abrazado a su peluche. En el sofá, Laila, que había pedido quedarse una vez más, respiraba tranquila. Hugo se levantó y fue hasta la cocina. Abrió la nevera, sacó una botella de agua y al girarse, la vio allí Laila en silencio con su manta sobre los hombros. ¿Te has despertado?, preguntó él. Ella asintió, se acercó y le mostró algo. Era una foto arrugada. En ella salía su madre, la misma mujer de la imagen que el embajador le había enseñado. Sonreía abrazando a una niña pequeña en un jardín lleno de flores. ¿Es tu mamá?, Laila asintió. ¿Te acuerdas de ella? La niña se mordió el labio, luego habló con una voz baja como si las palabras le dolieran. Era buena. Me contaba cuentos, me llamaba Luz de Luna. Hugo sintió un nudo en la garganta. ¿Y sabes quién eres? Laila bajó la mirada, luego dijo con claridad. Soy Laila, solo eso. Hugo se agachó y le puso una mano en el hombro. Y para nosotros eso basta. Ella lo miró a los ojos. Si me voy, ¿vendrás conmigo? La pregunta dicha con tanta inocencia lo atravesó por dentro. Si tú quieres, sí, respondió con voz ronca. Donde tú vayas, yo estaré cerca. Siempre. Laila sonrió. Una sonrisa distinta. Como si por primera vez en años se permitiera volver a creer en alguien. A la mañana siguiente, Hugo llamó al embajador. Acepto. Pero no por política, ni por títulos, ni por oro. Lo hago porque ella lo necesita. Y porque mi hijo también la quiere como hermana. Entonces, prepárese, señor Álvarez, respondió la voz al otro lado del teléfono, porque su vida está a punto de cambiar para siempre. La mañana amaneció clara con un cielo sin una sola nube sobre Madrid. Hugo no había dormido bien, pero tenía algo que le daba paz, había tomado una decisión. Y cuando uno decide con el corazón, el cuerpo lo nota. Mateo, que ya lo sabía todo, saltaba por el pasillo con su mochila del colegio mientras hablaba sin parar. ¿Crees que habrá camellos de verdad? ¿Y castillos? ¿Y piscina en el palacio? Hugo sonrió aún en pijama mientras preparaba café. No lo sé, hijo. Pero no vamos de vacaciones. Vamos porque Laila lo necesita. ¿Entonces seré como su hermano mayor? Serás lo que ella necesite que seas. A las 11 en punto volvió el coche diplomático. Esta vez no era solo un coche negro discreto, sino una comitiva más solemne con banderas del país, bordadas en los laterales, y personal de seguridad más visible. Samira esperaba en la acera con un vestido largo color arena elegante y sencillo. Hugo vestía traje por primera vez en años. Mateo con camisa blanca y pantalón beige,
no paraba de mirar por la ventana con asombro. Laila llevaba un vestido celeste con bordados delicados. Se veía tranquila, casi ilusionada. ¿Estás preparada?, le susurró Hugo al oído. Ella asintió sin decir nada, pero le agarró la mano con fuerza. La embajada de Alcamar había cambiado completamente desde su última visita. En el patio interior adornado con bugambillas y fuentes de mármol, se había dispuesto una pequeña carpa blanca con alfombra roja y una hilera de sillas de madera barnizada. No era una rueda de prensa pública, era algo íntimo ceremonial. El embajador saludó a Hugo con una reverencia ligera y le indicó que se acercara junto a los niños al estrado. En nombre de Su Majestad el Emir de Alcamar, dijo el embajador al micrófono, rendimos homenaje hoy a un ciudadano español que con un acto de humanidad sencilla ha devuelto a nuestra nación una parte que creíamos perdida. Hugo tragó saliva incómodo con la atención. No me considero héroe, dijo cuando le ofrecieron unas palabras. Solo vi a una niña que quería montar en bicicleta y pensé que si yo podía ayudar debía hacerlo. Se oyó un aplauso breve respetuoso. Mateo, sin entender del todo, susurró papá. Esto es como cuando ganamos la liga en el cole. Más o menos, respondió Hugo conteniendo una carcajada. Después del acto fueron invitados al salón de honor de la embajada. Allí Hugo recibió una medalla simbólica con el escudo de Alcamar. Laila fue recibida por el cónsul y le regalaron una pulsera nueva de plata que complementaba la antigua de oro que nunca se quitaba. Lo más inesperado llegó minutos después. Su Majestad desea hablar con usted, anunció el embajador. En una pantalla instalada en la sala apareció la imagen de un hombre de rostro sereno, túnica blanca y gesto paternal. Era el emir de Alcamar. Hablaba en árabe, pero un traductor simultáneo hacía llegar sus palabras. Señor Álvarez, no tenemos suficientes palabras para agradecer lo que ha hecho. Le hemos seguido de lejos, y si usted lo permite, nos gustaría que viniera con su hijo a nuestro país, como parte del círculo de cuidado de Laila. Hugo se levantó algo nervioso. Majestad, gracias. No me siento digno de tanto, pero si Laila me necesita, iré. Entonces respondió el emir con suavidad. Será parte de nuestra familia, y lo trataremos como tal. Aquella noche, Hugo, Mateo y Laila volvieron al piso como si hubieran vivido una semana en un solo día. El coche los dejó en la puerta, pero Hugo tardó un rato en entrar. Se quedó mirando la fachada de su edificio. El bar de la esquina, la ferretería de Manuel, el cartel de Se Vende que nunca cambiaba. Todo eso era su vida, lo cotidiano, lo seguro. Laila, al ver que no subían, preguntó, ¿todo bien? Hugo asintió. Solo estoy recordando lo que somos, para saber lo que llevamos con nosotros. En el salón mientras Mateo jugaba con sus cromos y Laila hojeaba un libro de cuentos. Hugo se sentó a escribir una lista. Una de esas que siempre hacía cuando sentía que la vida se le escapaba de las manos. Cosas que llevar, documentos, ropa cómoda, la bici de Laila, la manta azul de Mateo, coraje. Samira le llamó pasadas las 10. Todo está preparado. El vuelo privado sale en 3 días. Solo necesitáis pasaportes. El resto nosotros nos ocupamos. ¿Y qué pasará cuando lleguemos? Te contarán la historia real. Verás el lugar donde creció su madre. Y comprenderás por qué todo esto importa tanto. Hugo colgó con un nudo en la garganta. Se acercó a Laila, que ya dormía en el sofá envuelta en la manta azul. La miró largo rato. No sé si sabré vivir en un palacio, le susurró, pero haré todo lo posible para que tú puedas ser feliz en él. Como en este banco del parque, como en esta casa. Antes de irse a dormir, Mateo se acercó con una pregunta seria. Papá, ¿crees que mamá nos ve? Hugo se agachó hasta su altura. Estoy seguro, y está orgullosa de ti. ¿Y de ti? Yo solo estoy intentando hacer lo correcto, hijo. El avión despegó justo a las 8 de la mañana. Desde la ventanilla, Hugo observaba cómo Madrid se hacía cada vez más pequeña. En su regazo, Laila dormía profundamente abrazada a su mochila con la pulsera de oro brillando entre los dedos. Mateo a su lado hojeaba un cómic mientras mascaba chicle con aire de niño nervioso pero emocionado. No era un vuelo comercial. La familia real de Alcamar
Había enviado un jet privado con todos los detalles cuidados menú, adaptado mantas suaves, juguetes de madera, y hasta una azafata que hablaba perfectamente español, y que trataba a Laila con una delicadeza especial. Hugo se sentía fuera de lugar. No sabía cómo moverse entre tanto lujo silencioso. Su mente divagaba entre lo que dejaba atrás y lo que aún no comprendía del todo. Llevaba una maleta con lo justo y una promesa proteger a Laila pasara lo que pasara. Y, después de más de 5 horas de vuelo y una escala técnica, aterrizaron en un aeropuerto discreto en mitad del desierto. El calor seco de alcamar les envolvió en cuanto bajaron del avión, pero no era desagradable. Había algo puro en ese aire cálido, como si la arena misma les diera la bienvenida. Esperándoles había 3 coches blancos con cristales tintados. En el primero, una mujer vestida con túnica azul cielo y velo bordado les sonrió al verlos. «Bienvenidos a casa», dijo en perfecto castellano. «Soy Farida, directora de la Fundación Real para la Infancia. Os estábamos esperando». Mateo tiró de la manga de Hugo. «¿Papá? ¿Esto es real?» Hugo tragó saliva. «Sí, hijo, muy real». Aún, el trayecto hacia el Palacio de los Jardines de Agua fue como un sueño. Pasaron por avenidas de palmeras, fuentes de piedra y casas blancas con ventanas de arco. Al llegar, no vieron un castillo como en los cuentos, sino una gran residencia de arquitectura árabe contemporánea, techos altos, patios interiores y columnas de mármol claro. En el centro, un jardín enorme lleno de bugambillas, jazmines y niños jugando. Laila los miraba con ojos grandes y curiosos. No decía nada, pero no se soltaba de la mano de Hugo. Farida los condujo hasta una residencia privada dentro del recinto real. Allí había una vivienda preparada solo para ellos, 3 habitaciones, un salón amplio, muebles de madera natural, alfombras suaves y fotos antiguas de la familia real mezcladas con dibujos infantiles enmarcados. Aquí estarán cómodos, tendrán privacidad. Pero Laila deberá asistir a sesiones con su terapeuta, además de las clases privadas que ya están organizadas, explicó Farida con calma. Su Majestad desea que todo se haga a su ritmo. Hugo no pudo evitar preguntar, ¿y yo qué papel tengo exactamente aquí? Farida lo miró con dulzura. Usted es su referente emocional. No necesita más credenciales. Laila confía en usted. Lo demás, lo aprenderemos juntos. Los primeros días fueron una mezcla de asombro, adaptación y ternura. Mateo se integró rápido. Aprendió palabras en árabe, jugaba al fútbol con los hijos del personal y descubrió con fascinación que allí se merendaba con dátiles y yogur con miel. Laila, en cambio, iba con más calma. Visitaba los jardines, montaba en su bicicleta adaptada por los caminos del palacio y se quedaba en silencio al pie de una fuente, donde había una placa con el nombre de su madre. Aquí jugaba de niña, le explicó Farida un día. Siempre decía que el agua le hablaba. Hugo la observaba desde lejos, sabiendo que Laila cargaba con una historia más grande de lo que podía entender a su edad. Por las noches en la residencia, el ambiente era más relajado. Cocinaban juntos, veían películas dobladas y hacían dibujos en una libreta que Laila llevaba a todas partes. Fue en una de esas noches cuando ella de pronto habló. «¿Puedo quedarme aquí?» «Siempre». Hugo se quedó en silencio. Luego respondió con calma. «Aquí o donde tú quieras mientras lo decidas tú. Yo estaré cerca». Laila asintió sin más, pero Hugo supo que algo se había sellado entre ellos. Unos días después, fueron invitados a un acto dentro del complejo real, una ceremonia conmemorativa en honor a la princesa Samira, madre de Laila. No era público, solo para personas cercanas. Farida le entregó a Hugo una túnica clara con bordes dorados. A Mateo le pusieron un conjunto tradicional. A Laila un vestido blanco con detalles bordados a mano que había pertenecido a su madre. Al entrar en el patio cubierto con alfombra roja, todos se pusieron de pie. El emir los saludó con una inclinación de cabeza. Laila caminó hasta él sin titubear, le abrazó con fuerza. Él la alzó en brazos y murmuró: «Luz de luna, has vuelto a brillar». Después la niña regresó junto a Hugo y Mateo y dijo en voz baja: «Quiero quedarme». ¿Ah? Al final del acto, el emir se acercó a Hugo y le habló en privado.
No somos un país perfecto, pero estamos intentando construir un futuro mejor. Y a veces para eso hace falta gente que no pertenece a la realeza, pero que actúa con nobleza. Hugo solo respondió con honestidad. Yo no sé de política, Majestad. Solo sé cuidar de quien me importa. El emir sonrió. Entonces eres más valioso que muchos ministros. Aquella noche al volver a su residencia, Mateo preguntó, ¿esto es nuestra vida ahora? Hugo lo miró y dijo, es parte de ella, pero nuestra casa siempre será donde estemos juntos. Y entonces miró a Laila que dibujaba bajo la lámpara. ¿Y tú?, le preguntó él. ¿Qué piensas? Ella levantó la vista y respondió con una sonrisa. Yo ya elegí. Habían pasado ya 2 semanas desde que Hugo, Mateo y Laila habían llegado a Alcamar. El tiempo allí parecía fluir distinto. No era solo el cambio de idioma o de paisaje, sino esa sensación de que algo se estaba transformando dentro de cada uno de ellos. Mateo se había adaptado rápido, ya sabía contar hasta 20 en árabe, había probado todos los dulces tradicionales y tenía una pandilla con la que jugaba al escondite por los jardines del palacio. Pero Hugo sentía que el mayor cambio lo vivía Laila. La niña que antes evitaba el contacto, que hablaba solo en susurros, ahora reía con libertad, pedía cosas con firmeza y hasta había empezado a escribir pequeños cuentos en español y árabe con ayuda de Farida, la directora de la fundación. Uno de esos cuentos, titulado La bicicleta que me dio alas, hablaba de un hombre que reparaba ruedas con amor y de una niña que volaba sin motor. Hugo lo leyó una noche solo y tuvo que secarse los ojos. Y, una mañana, mientras desayunaban dátiles tostadas y té con menta en el patio interior de la residencia, Laila le preguntó, ¿tú crees que mamá estaría contenta? Hugo se quedó pensativo unos segundos. Yo creo que sí, mucho. No solo por lo que estás logrando, sino por cómo lo haces, con dulzura, con coraje. Laila asintió sin añadir nada, pero por la tarde le pidió algo inesperado. Quiero volver al parque. ¿Al parque de Madrid? Sí. Al Banco Verde, a la bici, a donde todo empezó. Hugo la miró con ternura. ¿Por qué? Porque necesito despedirme. Para empezar bien aquí, tengo que cerrar bien allí. Dudas. Esa misma noche, Hugo habló con Farida y con el embajador. En menos de 24 horas organizaron un viaje breve, discreto, casi secreto. Una salida de 3 días para regresar a Madrid sin cámaras, sin prensa, solo los 3, Hugo, Mateo y Laila. El regreso fue tranquilo. Aterrizaron al amanecer. El aire madrileño fresco y familiar les acarició la piel como un viejo amigo. Tomaron un coche particular hasta el barrio. Nada había cambiado. Las farolas, los portales, el olor del horno de pan al doblar la esquina. Mateo sonrió. Qué raro estar aquí y no estar de vacaciones. Hugo rió con él. Bueno, a veces volver también es una forma de avanzar. Cuando llegaron al parque estaba casi vacío. Era temprano. Las hojas secas crujían bajo los pies y una anciana alimentaba a las palomas como cada mañana. Laila se quedó quieta mirando el banco verde. Se acercó lentamente. Tocó la madera desgastada. Luego caminó sin silla, con paso firme y lento, hasta el rincón donde había aprendido a pedalear. Aquí me caí la primera vez, dijo señalando una grieta en el suelo. ¿Y aquí te levantaste sola por primera vez?, añadió Hugo. Laila sonrió. Luego sacó algo del bolsillo, una carta doblada escrita con letra infantil y clara. ¿Qué es?, preguntó Mateo. Una carta para mamá, respondió Laila. Quiero dejarla aquí. Se agachó y la colocó con cuidado bajo una piedra al pie del árbol más cercano. No importa si el viento se la lleva. Ella ya la ha leído, dijo con convicción. Y después, Hugo sacó la bicicleta adaptada que habían traído especialmente desde Alcamar. La misma reparada, con los colores un poco desteñidos, pero con la misma alma. Laila se subió, miró a su alrededor y preguntó, ¿me empujas una vez más? Por supuesto, dijo Hugo colocándose detrás, y como la primera vez la ayudó a arrancar. Solo que esta vez no necesitó tanto impulso. Pedaleó sola con seguridad atravesando el parque mientras el viento le movía el pelo, y Mateo la perseguía a carcajadas. Al llegar al final del camino, Laila detuvo la bici, bajó y se giró. Ahora sí, dijo.
Ya estoy lista. Esa noche, cenaron en casa de Hugo en su antiguo piso. Comieron tortilla, croquetas caseras y pan con tomate. Rieron, contaron anécdotas del palacio y recordaron los días del barrio. Al final, Laila se quedó dormida en el sofá como antes. Mateo se acercó a su padre con tono serio. «Vamos a volver para siempre». Hugo negó con calma. «No, hijo. Nuestro hogar está donde estamos bien. Y ahora allí Laila tiene su historia y tú tienes la tuya. Pero esta ciudad siempre será parte de nosotros». Mateo asintió. Luego preguntó, «¿Crees que todo esto nos pasó por casualidad?» Hugo tardó unos segundos en responder. «No lo sé, pero sí sé que a veces una bicicleta puede cambiar muchas vidas». Ay. A la mañana siguiente, antes de ir al aeropuerto, volvieron al parque una vez más. El banco verde seguía allí, la piedra con la carta también. Y justo cuando se iban, una señora mayor, una de las habituales del parque, se acercó a Hugo. «Usted es el hombre del vídeo, ¿verdad?» Hugo asintió algo incómodo. «Solo hice lo que cualquiera haría». La mujer sonrió. «¿No, hijo? Usted hizo lo que pocos se atreven a ver de verdad a una niña que muchos ignoraron». «Gracias». Hugo le dio la mano sin palabras. Y entonces Laila dijo con voz clara, «Él me enseñó a volar». De vuelta en el avión, mientras la ciudad se perdía entre las nubes, Hugo miró por la ventanilla y pensó, «No se trata de dónde estés, sino de a quién acompañas». Laila dormía abrazada a la manta azul de Mateo, y en sus labios una sonrisa. El regreso a Alcamar fue tranquilo, casi ceremonial. Esta vez Hugo no sentía miedo ni dudas. Había cruzado un umbral invisible, el de alguien que ya no se preguntaba si debía estar ahí, sino cómo seguir estando presente de la mejor manera. Laila bajó del avión con una seguridad que asombró a todo el personal de la embajada. Caminaba con la espalda erguida, su mirada era firme, y en su mano llevaba un cuaderno con dibujos, cartas y recuerdos de Madrid. Aquel viaje no solo había sido un cierre, sino un renacimiento. Mateo, por su parte, parecía aún más convencido de su rol allí. Ya no preguntaba si eran parte de la familia real, simplemente se sentía parte de la historia de Laila, y eso le bastaba. En los días siguientes, la vida en el Palacio de los Jardines de Agua tomó un nuevo ritmo. Hugo comenzó a participar en reuniones con pedagogos y terapeutas, aprendiendo cómo acompañar a Laila en sus nuevas responsabilidades sin perder su esencia. Se organizó un acto en la Fundación Real para celebrar la recuperación emocional de Laila. No se habló de títulos ni de protocolo. Solo se proyectó un vídeo, imágenes del parque en Madrid, de la bici adaptada del Banco Verde, de los primeros pasos, de la primera sonrisa. Y entonces Laila tomó el micrófono. Nadie lo esperaba. Yo no sabía quién era. Solo sabía que me dolía el pecho y que no podía hablar. Pero luego un día un hombre me miró, sin esperar nada, y me enseñó que podía moverme, que podía caerme y volver a levantarme. Me enseñó a confiar. Hugo escuchaba desde la primera fila con los ojos brillantes. «No soy solo una princesa. Soy una niña que aprendió a volar en bicicleta», continuó Laila. «Y este es mi papá, aunque no sea de sangre. Es de corazón». El público rompió en aplausos suaves, sinceros. Algunos lloraban. «Ah». Tras el acto, el emir se acercó a Hugo en privado. «¿Sabes qué han dicho hoy los consejeros? Que nunca una niña ha hablado así en público. Que jamás alguien sin linaje ha tocado tantos corazones». Hugo negó con la cabeza humilde. «Yo no he hecho nada extraordinario, solo fui constante. Y eso es lo que más falta en este mundo», respondió el emir. «La constancia, el cuidado, la mirada sin juicio. Por eso, con tu permiso, vamos a ponerle tu nombre a la nueva sala de inclusión infantil, Sala Hugo Álvarez». Hugo se quedó sin palabras. No por vanidad, sino porque nunca pensó que su nombre podría estar colgado en una pared tan importante por haber hecho lo correcto. Esa noche, los tres, Hugo, Mateo y Laila, cenaron en su residencia sin etiqueta, con pizza casera y risas. Habían recibido visitas de niños de la fundación que ahora llamaban a Hugo el señor de las bicis y a Mateo el español que gana al parchís. Laila les mostró su último dibujo, un mapa del mundo con una línea que unía Madrid y Alcamar. Encima una bicicleta voladora y al lado 3 figuras de palitos con las palabras
nosotros. Es el mapa de mi vida, dijo ella. Pasaron los meses. Hugo ya no trabajaba como técnico de laboratorio, pero se sentía más útil que nunca. Coordinaba un pequeño programa para enseñar habilidades motrices a niños con movilidad reducida. Usaban bicis adaptadas, juegos cooperativos y sobre todo paciencia. Un día, mientras tomaban té con Farida, ella le dijo: ¿Sabes qué me preguntó una niña ayer? ¿Dónde venden personas como Hugo? Me hizo reír, pero también pensar. Hugo rió con modestia. Yo no me vendo. Solo me dejo llevar por lo que duele y por lo que sana. Un año después, Hugo recibió una carta oficial del Ministerio de Educación de España. Lo invitaban a dar una charla en una escuela pública de Madrid sobre inclusión real y vínculos afectivos no convencionales. Él aceptó y volvió. Allí, en un aula llena de adolescentes con Mateo y Laila sentados en primera fila, dijo: a veces enseñar a montar bicicleta no es solo cuestión de equilibrio. Es cuestión de estar ahí, de no rendirse, de ver lo que otros no ven, y de no preguntar quién eres, sino cómo te sientes. Al terminar, una alumna levantó la mano. ¿Y usted qué aprendió? Hugo sonrió. Aprendí que hay corazones más grandes que cualquier trono, y que la familia no siempre nace, a veces se elige. Hoy la historia de Laila no es un secreto. Ha inspirado libros, campañas y hasta una película documental que lleva por título su propia frase: soy una niña que aprendió a volar en bicicleta. Pero lo que no se ve en las cámaras es lo esencial: el desayuno juntos cada mañana, los paseos en bici al atardecer, las conversaciones a media voz antes de dormir, y esa certeza que tienen los tres, Hugo, Mateo y Laila, de que pase lo que pase seguirán pedaleando juntos. ¿Y tú que has leído esta historia? ¿Qué harías tú si un día alguien invisible se cruzara en tu camino y te pidiera en silencio que le enseñaras a volar? ¿Mirarías para otro lado? ¿O te agacharías como Hugo para decirle: yo te empujo, tranquila, tú solo empieza a pedalear?